Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este lugar donde compartimos los relatos que se nos quedan grabadas para siempre. El relato hoy me la contó un camillero que trabajó durante años en un hospital general del centro del país, y desde que me la platicó, no he podido dejar de pensar en los detalles que me confió, porque esto trata de una de las experiencias más perturbadoras que se pueden vivir dentro de un hospital, un lugar donde la vida y la muerte conviven todos los días, más cerca de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Vamos a llamarlo Nazario, para proteger su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Nazario llevaba casi 10 años trabajando como camillero en el turno nocturno de un hospital grande, uno de esos hospitales con capacidad para cientos de pacientes, pasillos interminables, y un área de urgencias que jamás dejaba de recibir gente, sin importar la hora. Su trabajo consistía en trasladar pacientes entre las distintas áreas del hospital, de urgencias a piso, de piso a quirófano, de quirófano a terapia intensiva, y en ocasiones, de terapia intensiva directamente hacia el área que todos en el hospital conocían simplemente como el sótano, el lugar donde se encontraba la morgue. Nazario, después de tantos años en ese oficio, había desarrollado una relación particular con la muerte, viéndola casi como una compañera constante de trabajo, algo con lo que convivía a diario sin que le provocara el mismo miedo que sentiría alguien ajeno a ese ambiente. Sin embargo, todo cambió durante una noche particular de noviembre, una noche que Nazario describe como la más aterradora de toda su vida y que hasta el día de hoy le sigue robando el sueño en ciertas ocasiones. Esa noche, el hospital estaba particularmente saturado debido a un accidente múltiple en la carretera que había dejado a varias personas gravemente heridas, ocupando prácticamente todas las camas disponibles en el área de urgencias. Nazario había estado trabajando sin descanso durante horas, trasladando pacientes de un lado a otro, ayudando a los médicos y enfermeras a mantener el flujo constante de atención que la situación exigía. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la situación finalmente comenzó a estabilizarse un poco, a Nazario le asignaron la tarea de trasladar el cuerpo de uno de los pacientes que, lamentablemente, no había logrado sobrevivir a sus heridas, hacia el área de la morgue en el sótano del hospital. Era un hombre joven, de apenas 20 y pico años, quien había llegado en condiciones críticas tras el accidente y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, había fallecido apenas unos minutos antes. Nazario, con la experiencia de tantos años en el oficio, realizó el procedimiento habitual, cubrió el cuerpo con la sábana correspondiente, verificó que la documentación estuviera en orden, y comenzó el trayecto hacia el sótano, empujando la camilla por los pasillos vacíos y silenciosos que a esas horas de la madrugada se sentían todavía más largos de lo normal. El elevador de servicio, ese que se usaba específicamente para este tipo de traslados, tardó más de lo habitual en llegar, y cuando finalmente las puertas se abrieron, Nazario notó que las luces del interior parpadeaban de manera irregular, algo que atribuyó a un simple problema eléctrico sin darle mayor importancia. Durante el descenso hacia el sótano, Nazario sintió algo que jamás había experimentado en todos sus años de trabajo, una sensación de opresión en el pecho, como si el aire dentro del elevador se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. Miró instintivamente hacia el cuerpo cubierto en la camilla, y aunque sabía perfectamente que se trataba solamente de un procedimiento rutinario, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole toda la espalda. Al llegar al sótano, las puertas del elevador se abrieron hacia un pasillo largo, iluminado apenas por luces fluorescentes que zumbaban constantemente, un sonido que Nazario había escuchado cientos de veces antes sin que le causara ninguna incomodidad particular. Pero esa noche, mientras empujaba la camilla hacia la sala de la morgue, escuchó, clarito, un susurro que parecía provenir directamente de debajo de la sábana que cubría al paciente fallecido. Nazario se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con una fuerza que jamás había sentido en su trabajo, tratando de convencerse de que simplemente había sido su imaginación, producto del cansancio acumulado tras horas de trabajo intenso. Pero el susurro se repitió, esta vez con mayor claridad,
pronunciando palabras que Nazario no logró entender completamente, aunque el tono le pareció desesperado, casi suplicante. Con las manos temblándole, Nazario se armó de valor y retiró ligeramente la sábana que cubría el rostro del paciente, esperando encontrar, obviamente, un cuerpo completamente inerte, sin ningún signo de vida. Y así fue, familia. El hombre seguía exactamente igual que como lo habían declarado los médicos apenas minutos antes, sin pulso, sin respiración, completamente fallecido. Sin embargo, justo en ese momento, las luces fluorescentes del pasillo comenzaron a parpadear con mucha más intensidad, hasta apagarse por completo, dejando a Nazario sumido en una oscuridad absoluta. En medio de esa oscuridad total, Nazario escuchó, esta vez sin ninguna duda posible, una voz que salía directamente desde donde se encontraba el cuerpo del paciente, una voz que repetía, con desesperación creciente, el mismo nombre una y otra vez: Valentina, dile a Valentina que lo siento. Nazario, paralizado por el terror más profundo que había sentido en toda su vida laboral, no pudo articular ninguna palabra, sintiendo como el sudor frío le recorría todo el cuerpo mientras la oscuridad lo envolvía completamente. Las luces regresaron de golpe apenas segundos después, aunque a Nazario le parecieron los segundos más largos de su existencia, y al mirar nuevamente hacia el cuerpo, todo se encontraba exactamente igual que antes, sin ningún indicio de que algo extraño hubiera ocurrido. Con las piernas todavía temblándole, Nazario terminó de trasladar el cuerpo hacia la sala de la morgue, siguiendo el protocolo establecido, aunque su mente no dejaba de repetir aquel nombre que había escuchado con tanta claridad: Valentina. Al día siguiente, todavía perturbado por lo vivido, Nazario decidió investigar discretamente sobre el paciente fallecido, revisando con mucho cuidado la documentación que se había generado durante su breve estancia en el hospital. Descubrió que el joven, efectivamente, tenía una esposa llamada Valentina, quien no había podido llegar a tiempo al hospital antes del fallecimiento de su marido debido a que se encontraba fuera de la ciudad en el momento del accidente. Nazario, con un nudo de angustia formándose en su garganta, se enteró también, a través de comentarios entre el personal médico, que la pareja había tenido una fuerte discusión apenas un día antes del accidente, una discusión de la cual el joven se arrepentía profundamente, según había alcanzado a comentarle a los paramédicos durante el traslado, antes de perder por completo la conciencia. Con el corazón encogido, Nazario entendió que aquel mensaje susurrado en la oscuridad del sótano no había sido producto de su imaginación, sino un último intento desesperado de aquel hombre por transmitir sus disculpas a la mujer que amaba, antes de partir completamente de este mundo. Decidido a hacer algo al respecto, Nazario, con mucho tacto y discreción, buscó la manera de contactar a la familia del joven fallecido durante el velorio, y sin revelar completamente el origen de su información, logró transmitirle a Valentina un mensaje de consuelo, asegurándole que su esposo, en sus últimos momentos, había pensado en ella y en su arrepentimiento por la discusión que habían tenido. Valentina, entre lágrimas, agradeció profundamente esas palabras, mencionando que llevaba cargando una culpa terrible por no haber podido reconciliarse con su esposo antes de su fallecimiento repentino. Esa misma noche, cuando Nazario regresó al hospital para continuar con su turno habitual, sintió una calma distinta al pasar por el área del sótano, como si, de alguna manera, aquel mensaje finalmente hubiera llegado a su destinatario correcta, permitiendo que el alma de aquel joven encontrara algo de paz. Desde entonces, Nazario dice que en ocasiones, especialmente durante los traslados nocturnos hacia la morgue, sigue sintiendo esa misma opresión familiar en el pecho, aunque ya no le teme como aquella primera vez, entendiendo que a veces, los últimos mensajes de quienes se van necesitan un poco de ayuda para llegar a quienes más lo necesitan escuchar. Nazario continúa trabajando en ese mismo hospital hasta el día de hoy, aunque reconoce abiertamente que su perspectiva sobre la muerte cambió por completo después de aquella noche de noviembre.
Ya no ve su trabajo simplemente como un procedimiento rutinario de traslado de cuerpos, sino como una responsabilidad mucho más profunda, sabiendo que en ocasiones, quienes ya partieron todavía cargan con últimas palabras que necesitan desesperadamente ser escuchadas. ¿Y ustedes alguna vez han sentido, en un hospital o en cualquier otro lugar, que alguien que ya partió trataba de comunicarles algo importante? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, y si esta historia los conmovió tanto como a mí, no olviden darle like, compartirla, y suscribirse para no perderse el siguiente relato que traigo preparado. Nos vemos pronto, y recuerden, en los hospitales, entre la vida y la muerte, a veces quedan mensajes pendientes que solamente esperan el momento correcto para ser entregados. Qué bueno que aún sigas aquí por si el relato pasado te puso los pelos de punta. Este relato que viene está aún más escalofriante, solo escucha. Me la contó una trabajadora social que labora en un hospital pediátrico del norte del país y cada vez que la recuerda, dice que todavía se le enchina la piel de pies a cabeza. Pónganse cómodos, familia, porque esto trata de una experiencia que vivió dentro de las paredes de un hospital, un lugar donde, según ella misma confiesa, aprendió que la línea entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Vamos a llamarla Iluminada, para proteger su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Iluminada llevaba ya varios años trabajando como trabajadora social en el área de oncología pediátrica de un hospital grande, encargándose de brindar apoyo emocional tanto a los niños enfermos como a sus familias, acompañándolos durante los momentos más difíciles que cualquier padre pudiera enfrentar. Su trabajo, aunque profundamente gratificante, también la exponía constantemente a situaciones de dolor extremo, despedidas dolorosas y la pérdida prematura de pequeños que apenas comenzaban a vivir. Todo sucedió hace 3 años, durante un turno particularmente pesado en el que Iluminada tuvo que acompañar a una familia completa durante las últimas horas de vida de su hija, una niña de apenas 7 años que llevaba luchando contra un cáncer agresivo durante casi 2 años. La pequeña, según recuerda Iluminada, tenía una personalidad luminosa a pesar de su enfermedad, siempre sonriente, siempre con ánimo de jugar a pesar del dolor que sin duda debía estar sintiendo, ganándose el cariño de todo el personal médico que la atendía. Esa noche, cuando finalmente la pequeña falleció rodeada de su familia, Iluminada se quedó acompañando a los padres durante el proceso más doloroso de todos, el momento de despedirse definitivamente de su hija. Después de que el personal médico terminara los procedimientos correspondientes, y una vez que la familia había salido de la habitación para comenzar los trámites necesarios, Iluminada se quedó unos minutos más, como solía hacer siempre, ordenando algunas pertenencias de la pequeña que la familia había dejado olvidadas en su desconsuelo. Fue en ese momento, estando completamente sola en la habitación, cuando Iluminada escuchó, clarito, una risa infantil que parecía provenir de la esquina donde se encontraba el pequeño buró de la niña. Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, pensando que quizás alguna otra familia con un niño pequeño estaría pasando por el pasillo cerca de la puerta, pero al voltear hacia esa dirección, la puerta permanecía completamente cerrada, tal como ella misma la había dejado apenas minutos antes. Con las manos temblándole ligeramente, Iluminada se acercó al buró, y ahí, sobre la pequeña mesa, notó que uno de los juguetes de la niña, una muñeca de trapo que la acompañaba desde el inicio de su tratamiento, se había movido de posición, como si alguien la hubiera tomado y vuelto a colocar en un ángulo distinto al que ella recordaba haberla visto anteriormente. Pausa. Iluminada, con la voz apenas audible, preguntó hacia la habitación vacía si había alguien ahí, sintiéndose un poco tonta por hacerlo, pero incapaz de contener el impulso. El silencio que siguió se sintió eterno, hasta que, de repente, sintió una brisa suave recorriéndole el rostro, una brisa que no podía provenir de ninguna ventana o ventilación, ya que la habitación permanecía completamente cerrada. Y entonces, escuchó nuevamente esa risa infantil, esta vez acompañada de una voz pequeña, clara, que dijo: «Gracias por cuidarme, ceñito Ilu».
Iluminada sintió que el corazón se le detenía por un instante, reconociendo inmediatamente esa manera particular en que la pequeña siempre la llamaba, un apodo cariñoso que solamente ella usaba entre todo el personal del hospital. Con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, Iluminada, entre sorprendida y profundamente conmovida, respondió en voz baja: «De nada, mi amor, siempre fue un privilegio cuidarte». La habitación pareció llenarse, por unos instantes, de una calidez reconfortante, muy distinta al ambiente frío y clínico habitual de un hospital, como si la presencia de la pequeña, en lugar de causarle miedo, le estuviera brindando un consuelo inesperado en medio de tanto dolor. Después de esos instantes, la sensación de presencia se disipó gradualmente, dejando a Iluminada sola nuevamente en la habitación, aunque esta vez con una paz extraña instalándose en su pecho, muy diferente al desconsuelo habitual que sentía después de perder a un paciente pequeño. Terminó de ordenar las pertenencias de la niña, y salió de la habitación, sintiendo que algo profundamente significativo acababa de suceder, aunque no supiera exactamente cómo procesarlo del todo. Días después, durante una visita de seguimiento con la familia para acompañarlos en el proceso de duelo, Iluminada, con mucho cuidado y tacto, decidió compartirles lo que había experimentado aquella noche, sin saber cómo reaccionarían ante algo tan delicado. Para su sorpresa, la madre de la pequeña, en lugar de mostrarse escéptica, rompió en llanto, contándole que, desde el fallecimiento de su hija, ella misma había sentido en varias ocasiones esa misma sensación reconfortante en su casa, especialmente en el cuarto de la niña, como pequeños indicios de que su hija seguía presente de alguna manera, cuidándolos desde donde estuviera ahora. Esa conversación marcó profundamente a Iluminada, reafirmando algo que, con los años trabajando en oncología pediátrica, había comenzado a sospechar cada vez con mayor certeza que ciertos niños, especialmente aquellos que enfrentaban su partida con tanta luz y valentía como lo había hecho esa pequeña, dejaban tras de sí una huella que trascendía la muerte misma, una presencia reconfortante que continuaba acompañando a quienes más los habían amado en vida. Desde entonces, Iluminada dice que, en ciertas ocasiones, durante sus turnos nocturnos, sigue sintiendo pequeñas señales similares, risas lejanas, objetos que cambian ligeramente de posición, brisas inexplicables en habitaciones completamente cerradas. Lejos de sentir miedo ante estas experiencias, Iluminada las ha llegado a interpretar como pequeños recordatorios de que su trabajo, por más doloroso que resulte en ciertos momentos, tiene un impacto que va mucho más allá de lo que uno puede medir o comprender completamente. Continúa trabajando en esa misma área del hospital hasta el día de hoy, acompañando a nuevas familias en sus procesos más difíciles, siempre con la certeza silenciosa de que aquellos pequeños que no logran superar su enfermedad, de alguna manera, siguen presentes, agradeciendo el cariño y cuidado que recibieron durante sus últimos días. Con el paso del tiempo, Iluminada comenzó a notar un patrón particular en estas experiencias. Siempre ocurrían con niños que, a pesar de las circunstancias tan difíciles que enfrentaban, mantenían una actitud positiva y cariñosa hacia quienes los cuidaban, como si esa misma luz que los caracterizaba en vida encontrara la manera de perdurar después de su partida, manifestándose en pequeños gestos de gratitud hacia el personal que los había acompañado con tanto amor durante su enfermedad. Esta certeza, lejos de asustarla, le ha dado una fortaleza especial para continuar en un trabajo que muchos considerarían demasiado doloroso de sostener durante tantos años. Iluminada, hasta el día de hoy, guarda con mucho cariño el recuerdo de aquella pequeña que la llamó Ceñito Ilu, por última vez desde el más allá, considerando esa experiencia como uno de los regalos más significativos que su profesión le ha brindado, a pesar del dolor constante que también conlleva trabajar tan de cerca con la enfermedad y la muerte de niños tan pequeños. Dice que, gracias a esa experiencia, aprendió que el amor y la gratitud, cuando son genuinos, encuentran la manera de trascender incluso la barrera más definitiva que existe, la muerte misma. ¿Y ustedes alguna vez han sentido la presencia reconfortante de alguien que ya partió,
transmitiéndoles gratitud o cariño desde el más allá. Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes, especialmente quienes trabajan en el área de la salud, han vivido momentos similares que merecen ser compartidos. Si esta historia les tocó el corazón tanto como a mí, no olviden darle pulgar arriba, compartirla y suscribirse para no perderse el siguiente relato que traigo preparado. Nos vemos pronto y recuerden, en los hospitales, entre tanto dolor, también existen pequeños destellos de luz que nos recuerdan que el amor verdadero jamás desaparece por completo. Y por último, este relato tenebroso y escalofriante me lo confesó un técnico en radiología que trabaja en un hospital del sureste del país y me pidió que la compartiera exactamente como él la vivió, porque después de 15 años en ese lugar, jamás había sentido tanto miedo como esa noche que está a punto de escuchar. Porque esto trata de una experiencia dentro de un área del hospital que muy pocos conocen a fondo, el departamento de imagenología, donde las máquinas capturan mucho más de lo que uno imagina. Vamos a llamarlo Genaro, para proteger su identidad, como siempre lo hacemos aquí. Genaro llevaba 15 años trabajando como técnico radiólogo en el turno nocturno de un hospital grande, encargado de realizar radiografías, tomografías y estudios de imagen para los pacientes que llegaban a urgencias durante las horas más solitarias de la madrugada. En todo ese tiempo, había desarrollado una rutina casi mecánica con su trabajo, acostumbrado ya al ambiente particular de esa área del hospital, los cuartos oscuros donde se revelaban las placas, el zumbido constante de las máquinas, y esa sensación de aislamiento que siempre acompañaba los turnos nocturnos en un departamento tan especializado. Todo comenzó una noche que, en apariencia, no tenía nada de especial. Genaro había recibido la indicación de realizar una tomografía de cráneo a un paciente que había ingresado tras sufrir un accidente automovilístico grave, un hombre de mediana edad que llegó completamente inconsciente y con pronóstico reservado según los médicos que lo atendían. El procedimiento, aunque delicado dada la gravedad del paciente, era rutinario para alguien con la experiencia de Genaro, quien había realizado cientos de estudios similares a lo largo de sus 15 años en el oficio. Colocó al paciente en la máquina de tomografía siguiendo el protocolo establecido, se retiró hacia la cabina de control ubicada detrás de un cristal blindado y comenzó el procedimiento, observando en su pantalla cómo las imágenes del cráneo del paciente comenzaban a generarse capa por capa, tal como sucedía en cada estudio que realizaba. Sin embargo, esa noche, mientras las imágenes se iban formando en su monitor, Genaro notó algo que jamás había visto en todos sus años de experiencia, una sombra difusa, apenas perceptible, que parecía moverse ligeramente entre una imagen y otra, algo que no correspondía a ninguna estructura anatómica normal. Con el ceño fruncido, pensando que quizás se trataba de alguna interferencia técnica o un problema con el equipo, Genaro detuvo momentáneamente el estudio para revisar la calibración de la máquina, encontrando que todo funcionaba perfectamente dentro de los parámetros normales. Reinició el procedimiento, pero esta vez, la sombra se hizo mucho más evidente, tomando una forma que, para su total desconcierto, parecía asemejarse vagamente a una figura humana completa, posicionada de pie justo detrás de la camilla donde se encontraba el paciente inconsciente. Genaro sintió que un escalofrío helado le recorría toda la espalda, mirando fijamente su pantalla, tratando de encontrar alguna explicación lógica y técnica para lo que estaba presenciando. Volteó instintivamente hacia el cuarto donde se encontraba físicamente el paciente, visible a través del cristal blindado de la cabina de control, y confirmó que, efectivamente, no había absolutamente nadie más en esa habitación aparte del hombre inconsciente sobre la camilla de la tomografía. Con las manos temblándole ligeramente, Genaro continuó el estudio, tratando de mantener la calma y atribuir lo que veía a algún tipo de artefacto técnico poco común, aunque en el fondo sabía que, en 15 años de experiencia, jamás había presenciado algo remotamente similar. Fue entonces, mientras las últimas imágenes del estudio se completaban, que la figura sombría en su pantalla pareció voltear directamente hacia la cámara,
como si supiera que estaba siendo observada, y Genaro escuchó, proveniente de las bocinas del sistema de comunicación con el paciente, un susurro apenas audible, pero absolutamente claro: ayúdenme, todavía no es mi hora. Genaro se quedó completamente paralizado, con el corazón latiéndole con una fuerza descomunal, mirando cómo, en su pantalla, la figura sombría se desvanecía gradualmente hasta desaparecer por completo, dejando únicamente las imágenes normales de la tomografía cerebral del paciente. Con las piernas temblándole, salió de la cabina de control y se acercó directamente hacia la camilla, verificando los signos vitales del hombre inconsciente, encontrando que su condición seguía exactamente igual que antes del estudio, sin ningún cambio perceptible. Terminó de acomodar al paciente para su traslado de regreso hacia el área de terapia intensiva, y aunque su mente racional le insistía en buscar una explicación técnica para lo que había presenciado, no podía sacarse de la cabeza esa frase que había escuchado con tanta claridad: todavía no es mi hora. Genaro entregó los resultados del estudio al médico tratante, sin mencionar absolutamente nada sobre lo que había experimentado, temiendo que lo tacharan de loco o, peor aún, que cuestionaran su capacidad profesional después de tantos años de trabajo impecable. Los días siguientes, Genaro siguió con atención especial el caso de aquel paciente, encontrando que, contra todo pronóstico médico inicial, el hombre comenzó a mostrar signos de mejoría inesperados, recuperando poco a poco la conciencia a pesar de que los médicos habían advertido a la familia sobre las escasas probabilidades de supervivencia dado lo grave del traumatismo cráneoencefálico que presentaba. Casi 3 semanas después del accidente, el paciente logró recuperarse casi por completo, sorprendiendo a todo el equipo médico que lo había atendido, quienes calificaron su recuperación como prácticamente milagrosa. Genaro, incapaz de contener su curiosidad después de presenciar esa recuperación tan inesperada, decidió acercarse discretamente a hablar con el paciente antes de que fuera dado de alta, presentándose simplemente como parte del personal que había participado en su atención médica. Durante esa breve conversación, el hombre, todavía con secuelas leves del accidente pero completamente consciente y coherente, le comentó algo que dejó a Genaro con la piel completamente enchinada. Recordaba, aunque de manera confusa y fragmentada, haber sentido durante su inconsciencia la presencia de su padre fallecido varios años atrás, quien le había dicho exactamente esa misma frase que Genaro había escuchado en la cabina de control: todavía no es tu hora. El paciente le explicó que, según recordaba entre sueños o alucinaciones producto de su estado crítico, su padre lo había tomado de la mano durante ese momento tan delicado, asegurándole que debía regresar, que su familia todavía lo necesitaba, y que no era momento de rendirse ante las heridas que había sufrido. Genaro, con un nudo formándose en su garganta, entendió en ese momento que lo que había presenciado en la pantalla de la tomografía aquella noche no había sido ningún artefacto técnico, sino la presencia real de un padre que, desde el más allá, había intervenido para asegurarse de que su hijo tuviera una segunda oportunidad de vida. Desde esa experiencia, Genaro comenzó a ver su trabajo desde una perspectiva completamente distinta, entendiendo que las máquinas que él operaba diariamente, diseñadas para capturar imágenes del cuerpo humano con fines completamente médicos y científicos, en ocasiones parecían capturar también algo mucho más allá de lo explicable, presencias que intervenían en los momentos más críticos de vida o muerte de los pacientes. Aunque nunca volvió a presenciar algo tan claro y directo como aquella noche, Genaro dice que, en ciertas ocasiones, durante estudios particularmente delicados con pacientes en estado crítico, sigue sintiendo esa misma sensación de no estar completamente solo en la cabina de control. Con el paso de los años, Genaro ha llegado a la conclusión personal de que ciertos vínculos familiares, especialmente aquellos marcados por un amor profundo entre padres e hijos, trascienden la barrera de la muerte de maneras que la ciencia todavía no logra explicar completamente, manifestándose en los momentos más críticos para brindar fuerza y protección a quienes todavía tienen un propósito pendiente en esta vida. Continúa trabajando en esa misma área de imagenología hasta el día de hoy,
aunque reconoce que jamás volverá a ver su trabajo de la misma manera después de aquella noche que marcó un antes y un después en sus 15 años de experiencia profesional. Genaro guarda con mucho respeto y cariño el recuerdo de esa experiencia, considerándola como un recordatorio constante de que, incluso en los ambientes más clínicos y científicos como lo es un departamento de radiología, existen fuerzas y presencias que van mucho más allá de lo que cualquier máquina o estudio médico puede explicar completamente. Para él, esa noche representó la confirmación definitiva de algo que, después de tantos años trabajando tan de cerca con la línea entre la vida y la muerte, siempre había sospechado que el amor familiar verdadero encuentra la manera de trascender cualquier barrera, incluso la más definitiva de todas. ¿Y ustedes alguna vez han sentido, durante un momento crítico de salud propio o de algún ser querido, la presencia protectora de alguien que ya había partido? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes tienen historias similares que merecen ser compartidas con esta comunidad. Si esta historia los dejó con la piel enchinada tanto como a mí, no olviden darle like, compartirla y suscribirse para no perderse el siguiente relato que traigo preparado. Nos vemos pronto, familia, y recuerden, en los hospitales, entre máquinas y protocolos médicos, a veces se cuela también algo que la ciencia todavía no logra explicar completamente: el amor que jamás desaparece, ni siquiera después de la muerte.